Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Atajo interestelar. Cuando no tienes mucho con qué trabajar y aún así necesitas resolver un problema, a menudo necesitas pensar fuera de la caja. Muchos atribuirían esto como el rasgo más definitorio de la humanidad. Una especie que ni siquiera sabía que no tenía nada con qué trabajar hasta que finalmente conoció a alguien más. Esto salió a la luz y llegó a un punto crítico durante la guerra comercial terrana. Una guerra en la que los humanos ni siquiera sabían que estaban participando hasta que ya casi había terminado. Las branquias de Shant se abrieron cuando la sangre fluyó hacia ellas, volviéndose de un furioso tono púrpura. La rabia lo invadía. Sus asistentes intentaban ocultar su incomodidad ante las malas noticias que entregaban. Sabían que no podían simplemente irse. Sabían que necesitaba a alguien con quien desquitarse. ¿Quién demonios se creen que son esos malditos imbéciles? Esto es criminal. Una reducción ilícita de nuestro comercio y un ataque a nuestra especie. Gritó mientras un horrible hedor llenaba el lugar, inútilmente combatido por los asistentes, quienes sabían que no debían reaccionar. ¿Acaso están presumiendo su poder porque son nuevos en la galaxia? Su intención es sacarnos del mercado, conformes con pérdidas a corto plazo, sabiendo de las ganancias a largo plazo. ¿Cómo diablos los administradores no han puesto un alto a su comercio? Los asistentes se crisparon. Sus propias branquias destellaban emociones brevemente antes de que uno se atreviera a hablar. Señor presidente, los administradores todavía están investigando esto. Los vetarían, pero los terranos afirman que obtienen ganancias. Esto es algo que... ¿Ganancias? Ya he hecho las cuentas. En el mejor de los casos, si recortamos en todo lo que podamos, ellos seguirían siendo 23% más baratos que nosotros, vendiendo sin ninguna pérdida ni ganancia. Y aún así tienen el descaro de decir que obtienen ganancias. ¿Su imperio está construido sobre esclavos? ¿Buscan destruir nuestro modo de vida? ¿Acaso... Su arenga fue interrumpida por su propia falta de aliento. El presidente de la compañía se desinfló visiblemente cuando su cuerpo se quedó sin energía que mantenía su arrebato. Un olor diferente inundó la sala, un frío e intenso aroma letal mientras el presidente se hundía en su silla. Si lo que quieren es una guerra comercial tendrán. Dyson, pide al Banco Central que congele las transacciones salientes relacionadas con esto. Reclama que los clientes podrían estar siendo estafados debido al precio absurdo. J-Lo, que tu departamento deje todo lo que esté haciendo e investiga a estos terranos. Quiero saber sobre su cultura, su historia. Quiero saber todo lo que pueda para ver si podemos explotar algo. Haggard, haz que tu equipo realice un análisis completo de sus productos. Confirma calidad y confiabilidad. Quiero saber si podemos argumentar que nuestros productos son superiores y tener hechos y estudios que lo respalden. Por ahora, publicita el hecho de que nuestros productos son de origen local o alguna mierda así. Que la gente apoye su propia especie. Mantener el dinero en casa, ya sabes este discurso. Necesitamos contrarrestar lo más que podamos. Ver si podemos hacerlo sangrar primero. No podemos dejar que ganen tan pronto. Medio año después. Esta administración se reúne para regular la disputa entre la Asociación Comercial Terrana, acusada de socavar a negocios y corporaciones locales como la Iniciativa de Mineral Refinado, Gas Puro Simple y Micromáquinas, quienes fungen como acusadores. Habló el administrador 1, emanando una indiferencia profesional y una imparcialidad absoluta. Era un cargo grande y respetado, y aunque no era respaldado por la ley, tenía un enorme peso político. Sus sugerencias sobre cómo poner fin al conflicto o sus hallazgos sentarían las bases para cualquier futura disputa o acción legal de ser necesaria. El representante terrano sabía todo esto debido a la extensa investigación que realizaron
cuando se les dijo que sus productos estaban siendo vetados del mercado. Obviamente lucharon contra esto, pero la administración fue firme en su decisión y se les dijo a los terranos que en 4 meses podrían presentar su caso y los hechos serían expuestos para todos. La única razón por la que no se hacía antes era para que ambas partes se prepararan lo mejor posible para lo que quizás sería su única oportunidad de demostrar su posición. Los terranos lo consideraron un poco anticuado, pero aún así prepararon su caso. Todavía estaban confundidos hasta el día de la reunión sobre de dónde provenía siquiera el problema. Habiendo memorizado la apertura del caso y las costumbres, el representante terrano puso sus manos a los lados de su cabeza y las extendió como las branquias de los locales, moviendo los dedos. Luego se inclinó, acción que la administración imitó usando solo sus branquias. La Asociación Comercial Terrana les agradece su tiempo y atención. Quiero primero aclarar que lamentamos los problemas que podamos haber causado. Como saben, aún somos nuevos y estamos aprendiendo sobre nuestros vecinos intergalácticos. Esta fue nuestra primera ruta comercial establecida y esperábamos aprender y conectarnos. En cambio, accidentalmente iniciamos una guerra comercial y por eso estamos profundamente apenados. Mi segundo punto es que se abstengan de insinuar que usamos o almacenamos esclavos. Una práctica tan bárbara ha sido abolida por casi 1 milenio, y sugerir que alguien lo hace es, en el mejor de los casos, una grave ofensa, y en el peor, quizás sería una razón para ir a la guerra si es verdad. Algunas voces alteradas ya comenzaban a romper el silencio, aunque no lo suficiente para ser atendidas. Mi tercer punto y pregunta, algo que esperamos aclare este asunto, es el hecho de los costos de envío. Hemos analizado y procesado números sobre la información pública disponible acerca de dichos costos y corroborado los resultados contra la información obtenida por una compañía que desea permanecer anónima. El representante pulsó un botón y mostró un gráfico en las pantallas para todos. Aquí tenemos los costos de envío a lo largo de 1 año. Noten las temporadas altas como los días festivos, donde los trabajadores cuestan más, o caídas donde la oferta empieza a superar a la demanda. Pulsó de nuevo, y ahora apareció una línea que casi coincidía con el gráfico. Esta línea es la de una compañía que decidió compartir con nosotros. Nos muestra que, aunque la información pública es cercana, sugiere que los reportes públicos están un poco inclinados a decir que se gastó más de lo que en realidad se gastó. Sin embargo, esta información sigue siendo lo bastante buena para basar nuestros hallazgos. Tengan en cuenta que hemos considerado el hecho de que solo tenemos un punto de datos privado en estos cálculos. Pulsó otra vez y apareció una nueva línea, mucho más bajo, apenas elevándose en lo que parecía momentos aleatorios. Esta nueva línea es el costo promedio de envío terrano. Como pueden ver, en promedio es menos de 1/10 parte del... ¡Eso es mentira!, gritó alguien desde el grupo acusador. Un gran macho se levantó, el que encabezaba todo el asunto, Shant. Un costo de envío tan bajo es imposible. El precio del combustible por sí solo es 2/3 del costo y la tripulación, y el mantenimiento es otro tercio. Llevamos 1 siglo en esto. ¿Realmente creen que no lo habríamos hecho más eficiente? Presidente Shant, le pedimos que se abstenga de interrumpir en medio de las presentaciones. Las preguntas vendrán después, pues su duda podría responderse en unos segundos. Reprendió la administradora 4. Sin embargo, el punto es válido. Un costo de envío tan bajo parece ser un error estadístico o un engaño intencionado para probar su argumento. ¿Qué evidencia tiene para respaldar estas afirmaciones? El representante terrano se mantuvo calmado ante la interrupción e hizo una reverencia nuevamente, en señal de reconocimiento a la pregunta de los administradores. Bueno, como nuestro amigo el señor Shant amablemente señaló, sus costos de combustible son 2/3 de todo el costo de envío. Para nosotros esos costos son apenas 1/10 parte de nuestros costos operativos. El otro casi 90% corresponde enteramente a costos de mantenimiento. No tenemos tripulación en nuestros cargueros, ya que las naves son manejadas por una IA cuyo pago no es monetario, y gracias a estos factores podemos reducir nuestros costos a tales niveles
Mediante el uso de nuestro motor de atajo podemos realizar muchos viajes en rápida sucesión, y mantener abierto el atajo requiere sustancialmente menos combustible de lo que ustedes dicen usar. Si bien entendemos el factor de la tripulación, simplemente no entendemos de dónde proviene la absurda cantidad de consumo de combustible que ustedes afirman usar. El representante terrano tenía su rostro sereno y calmado, aunque conforme pasaban los segundos y los alienígenas estaban silenciosos, se preguntaba si había dicho algo indebido. Finalmente, escuchó una voz, con shock y confusión, mezclados en sus branquias mientras el presidente Shand volvía a hablar. Espera, ¿qué demonios es un motor de atajo? Ese día marcó el fin de las guerras comerciales terranas y el día en el que el universo aprendió que la humanidad provenía de una zona muerta. Una zona tan carente de vida y tan monótona que se creía que cualquier cosa que lograra surgir de ahí nunca podría salir. Era esencialmente el pozo de gravedad de los viajes más rápidos que la luz. Algo en lo que podías caer, pero nunca podrías escapar. Esto hizo que los terranos creyeran que el viaje más rápido de la luz era imposible, algo que se cumplía en su pequeño rincón del universo. No podían entender por qué sus teorías no funcionaban, atrapados en sus sistemas, enviando naves generacionales hacia estrellas cercanas para colonizarlas, lo cual fue la norma por casi un milenio. Les tomó casi 800 años crear algo nuevo, algo tan fuera de lo común que habría sido considerado una locura si no fuera por los motores reales que este fervoroso sueño produjo. Habían creado el motor de atajo mientras estaban atrapados en lo que habría sido considerado una zona muerta, una pieza de tecnología que revolucionaría los viajes espaciales. Sin embargo, al principio era difícil entender cómo realmente funcionaba. Solo unas cuantas especies se mostraron dispuestas a inspeccionarlo y estudiarlo tras su revelación accidental. Con el tiempo comprendieron la brillantez y la locura de aquello. No era imposible, pero parecía que debía serlo. Este motor funcionaba con un principio básico. El universo que habitamos es tridimensional. Pero si fuera bidimensional, podrías hacer cosas extrañas con él. Se propuso que, si teóricamente pudieras convertir el universo en algo parecido a 2 dimensiones mientras conservas la noción abstracta de 3, entonces podrías torcer el plano en el que estaba el universo, doblándolo, deformándolo y plegándolo sobre sí mismo hasta que el plano se intersectara consigo mismo. Esta intersección no haría nada por sí sola, salvo debilitar el espacio, pero con algo que pudiera rasgar el tejido del universo, aunque fuera solo un poco, podrías abrir esta intersección hasta los bordes y viajar de un punto a otro del universo instantáneamente. Esto tenía limitaciones, por supuesto, principalmente en el tiempo requerido para hacer que todo funcionara. Pero una vez que ese agujero estaba abierto y los planos seguían doblados, este atajo permanecía abierto con requisitos energéticos mínimos. Había una advertencia, por supuesto. Al viajar por este atajo, se podía experimentar esa existencia bidimensional durante una fugaz fracción de este instante. El efecto parecía aleatorio, pero en última instancia no era peligroso, aunque el mareo por movimiento era un efecto secundario común. Todo esto fue explicado por un científico de la Asociación Comercial Terrana, quien solo podía explicarlo a un nivel superficial. Añadió que sabía que el motor mismo existía en 2 dimensiones y no en 3, y que era así como torcía el plano, pero en última instancia no podía explicar nada más. A medida que el interés por este motor revolucionario comenzó a decaer, diferentes cosas que antes se habían pasado por alto durante esa sed rabiosa de conocimiento volvieron a encender la conciencia galáctica. Cosas como la computación cuántica, la inteligencia artificial y los recolectores de energía de extrema eficiencia como las esferas de Dyson seguían sorprendiendo y asombrando tanto a científicos como al público. Claro, en conjunto la comunidad galáctica llevaba milenios de ventaja a la humanidad en general. Pero a veces los humanos mencionaban algo o pensaban en una nueva manera de hacer algo que a nadie se le había ocurrido antes y volvían a revolucionar accidentalmente algo.
Tener a toda una especie que constantemente intentaba pensar fuera de lo común o hacer su vida un poco más fácil rendía frutos en abundancia. Y bueno chicos, como siempre, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Este motor es bastante interesante. Me recuerda mucho al motor de Horizonte Final, esa película de terror vieja. No es el mismo concepto, pero más o menos. Lo interesante de este motor es que no te mueves en el universo, sino pliegas el espacio. Y lo que hace la nave es simplemente pasar sobre esa fisura espaciotemporal. El viaje es instantáneo. Es muy diferente del viaje warp o el viaje por el hiperespacio, que eso toma tiempo. Ya saben, el famoso motor Alcubierre. Lo que me pareció bien interesante es que aquí viajan en un espacio de 2 dimensiones y luego regresan a la tercera. ¿Cómo lo hacen? No lo sé, ciencia ficción. Eso está muchísimo más allá de mis conocimientos. Y si en mi audiencia hay algún biólogo que sepa de esas extrañas artes arcanas, por favor que nos explique. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.